Susan, tú que eres hospedadora, tienes que grabar. Ya está, ya está. ¿Ven ahí que está grabando? Tienen que decirles ustedes. ¿Ven que se graba, chicos? ¿Ya Sí. consideraste grabar? Sí, ya puse. Ya, te habrá aparecido la alerta. No te olvides aceptar a todos los integrantes, tú eres hospedadora. Buenas noches con los que se están uniendo. Vamos a esperar un lapso de 5 minutos, por favor, para dar inicio a la charla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señores beneficiarios. Vamos a esperar un lapso, por favor, de 5 minutos mientras se van conectando. Les pedimos, por favor, que en cada conexión vayan apagando sus audios y también sus cámaras para poder tener una fluidez en la ejecución del proyecto. Muchas gracias. El alumno Emerson, por favor, visualizarme si está todo ok. Se ve la diapositiva, se ve pequeña, se ve grande. Avisarme. Está conforme, compañera Susan. Ya, perfecto. Bien, siendo las 9:05 de la noche, vamos a dar inicio a la ejecución del presente proyecto de responsabilidad social 5, donde de por sí a los invitados ya presentes se les da un agradecimiento por esta disposición de tiempo que ustedes nos brindan para poder nosotros realizar dicha charla. Es un tema que nos
Hoy en día nos ha tocado mucho vivir por ese tema de la pandemia. Estamos día a día lidiando con ello, porque de por sí todos tenemos un trabajo, ya sea de manera remota, ya sea de manera independiente, como también en un centro laboral. Bien, siendo ello y no teniendo hasta el momento más participantes que deseen enlazarse, tal vez en el proceso de ejecución vamos a ir aceptándolos. Daremos inicio. Bienvenidos todos ustedes al año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Nosotros somos el grupo Lato Sensu de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Escuela Profesional de Derecho. Nosotros actualmente nos encontramos realizando el curso de Responsabilidad Social 5 y que por sí nos implica dicho curso a realizar un trabajo de campo, el cual tenemos que realizarlo con beneficiarios. Es por ello que hemos escogido un tema de impacto. Los integrantes que nosotros vamos a tener en dicho grupo Lato Sensu, ustedes lo pueden visualizar, somos 10. Camasca Meneses, Curo Chuchón, De la Cruz, Figueroa Guaranja, quien les habla la expositora Flores Muñoz, Garamendi Orozco, Guamaní Lome, Peña Ordóñez, Rima Chicuitomay y Vargas Palomino. Siendo 10 alumnos, vamos a darle el proceso a dicha ejecución. El tema de impacto. Nuestra campaña de difusión virtual trata sobre los dispositivos legales que defienden el derecho al trabajo. Si bien el trabajo es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, nosotros nos abocamos a los derechos del trabajo digno durante este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Si bien la actualidad nos ha golpeado duramente, por ser de que por sí se han sumado las suspensiones laborales, suspensiones perfectas, como también los trabajos que se realizan día a día, como los trabajos independientes, también nos hemos visto golpeados por dichos dispositivos que nosotros no estábamos de por sí preparados. Nadie pensó en un momento que dichos trabajos remotos que hemos realizado, como la docencia, como la secretaría, como los fiscales, como los colegios o etc. de instituciones, íbamos a tener que necesitar, pues nosotros, habilitar en nuestras casas o nuestros hogares un pequeño espacio, por así decirlo, tanto como para poder nosotros dictar o realizar nuestro trabajo, como también el Internet, siendo un fluido de por sí una necesidad vital para que nosotros podamos ejecutar dichas disposiciones. Entonces, en esta campaña de difusión vamos a tocarles sobre el tema de los dispositivos legales que van a defender el derecho al trabajo digno, que tenemos nosotros de por sí mediante una ley ya aprobada hace 2 semanas, un viernes, durante esos tiempos de pandemia de COVID-19, que ya estamos yendo a los 2 años. Tiempos de pandemia. Pues como bien sabemos, iniciamos esta crisis el año 2019, donde apareció dicha enfermedad que con el tiempo y con los estudios se le determinó una pandemia global. Dicha pandemia que nos agarró de por sí en un colapso total, dejando no solo en evidencia el colapso de salud, el colapso económico, también el colapso político, sino también dándonos evidencia la muestra de alta corrupción que teníamos, que tenemos aún. Pues claro ejemplo ahorita, las elecciones que están en debate. Dichas elecciones presidenciales que de por sí a muchos nos toma de cabeza y nos preocupa bastante. En relación a nuestro tema, ¿cómo nos ha chocado a nosotros el punto pues de ver que de por sí teníamos un trabajo, que no tuvimos nosotros presencia de que iba a aparecer dicha enfermedad que saliera a declarar como una pandemia, y acceso del Estado para que se le declare a dichas empresas y se puedan sumar a esta dicha disposición perfecta? Suspensión perfecta de labores donde nos despidieron, donde nos adelantaron vacaciones, donde han tratado de usar todos los medios posibles para que no se rompa ¿qué lazo? El lazo entre trabajador y empleador. Bien, la realidad del trabajo digno en Perú. Si esto es un concepto que nosotros lo vamos a ver como un tanto utópico, ¿por qué? Porque sí es muy cierto que nosotros nos preguntamos dónde queda la palabra digno. Si muchas veces en este medio de ejercer nuestro derecho al trabajo, que de por sí es un derecho de todo ser humano tener un trabajo, muchas veces es empírico, muy mal remunerado y no respetado, ¿cierto? Pero ¿cuál es la realidad del trabajo digno en Perú? Pues según nuestro texto único ordenado, con la Ley de Productividad, de Competitividad Laboral y de Decreto de Urgencia número 038 del 2020, se decretó que la principal fuente de ingreso era de la gran mayoría de ciudadanos del Perú, que es el empleo. ¿Pero qué empleo? ¿Sabemos? Pues claro, el ingreso más alto que tenía el Perú es el empleo empírico.
No es el empleo de instituciones, no es el empleo que nosotros tenemos mediante una empresa, sino son los empleos que nosotros podemos tener de manera empírica, de manera independiente. El ser ama de casa, el poder trabajar nosotros con, como le llamamos, los famosos cachueleos, para entenderlo. Bien. Entonces, según la ley de trabajo que nosotros tenemos, se aplicó el siguiente, la ley del teletrabajo, porque este hecho que hemos vivido en la pandemia hizo que nosotros tengamos que pasar de un ambiente presencial a uno no presencial. Muchas veces tratando de acomodarnos con la tecnología, de por sí que tenemos que acomodarnos e ir un paso delante de ella, no que la tecnología vaya un paso delante de nosotros. Tratar de aprender a cómo poder usar todos los dispositivos que puedan hacer de ayuda para poder realizar nuestros trabajos con mayor facilidad. Pues esta ley de teletrabajo, que es la 336, como ustedes pueden visualizar, se publica en el peruano, donde el presente proyecto de ley de teletrabajo fue aprobado por pleno del Congreso, un 15 de mayo del año 2013, donde no solo se denomina la ley reglamentada, mediante que regule el teletrabajo en el Perú, sino que también un decreto supremo, el 017 del 2015, aproximadamente 2 años después, surge esto del nacimiento. ¿Qué pasó? Del teletrabajo. ¿A raíz de qué? De la pandemia. Pues nos dimos cuenta que el teletrabajo era una circunstancia no legal en el Perú. ¿Por qué no legal? Porque tenía muchos vacíos. Dichos vacíos no solo se daban de manera concurrente con los trabajos, sino también con los abusos laborales que habían de las instituciones hacia el empleador. Y no solo ello, también pues dejó en evidencia que el trabajo, muchas veces como nosotros llamamos el empírico o el independiente, ¿no? El de día a día que se consigue, pues era el que estaba premaciendo o que tenía supremacía sobre el Perú. No existía una normativa para el trabajo remoto. No había, porque nunca se pensó nosotros tener que ir de las salas presenciales a un ambiente virtual. Bien, siendo así, nosotros también nos encontramos con el Decreto Supremo 011-2020. ¿Por qué le vamos a dar mucha énfasis a este decreto supremo? Por favor, estoy segura que acá en esta charla de por sí no solo tenemos estudiantes, no solo tenemos a trabajadores, sino de por sí también tenemos a jefes, que también de por sí esta charla que les sea también de ayuda para que podamos respetar, porque si bien es cierto, todos en algún momento hemos tenido que escalonar. Para poder hacer jefe, hemos tenido que realizar en algún momento un trabajo de empleador. Bien. Este decreto supremo 011 del 2020 nos habla mucho del trabajo remoto, donde nos explica que la prestación de servicios, como vamos a con todo apaguen sus audios, por favor. A ver, listo. Listo, bien. Justo ahí íbamos, ¿no? Este hecho de lo virtual nos hace acostumbrarnos aún a los nuevos inconvenientes que tenemos. Bien, continuando. Con el Decreto Supremo 011-2020, nos hablaba del trabajo remoto, esta prestación de servicios que nosotros vamos a dar con la presencia física, supuestamente a través de una red virtual, del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Este domicilio o lugar de aislamiento domiciliario tenemos que entenderlo como es el lugar donde va a habitar el trabajador, donde va a ubicar. Como ustedes pueden ver en este momento, yo he habilitado un pequeño espacio en mi vivienda, en mi hogar, para poder realizar esta charla. Entonces, esto ha sido a razón de las disposiciones que ha emitido directamente el Estado, con fin, obviamente y claramente, de prevalecer la vida humana, de cuidar la salud de las personas que no querían que nos sigamos contagiando para seguir propagando el virus. Entonces, si nosotros podemos ver que acá, en la segunda parte, el domicilio, lugar de aislamiento domiciliario, se relaciona también con el estado de emergencia que hemos nosotros vivido, que ha sido declarado pues, por el COVID-19 a razón de la pandemia que hemos estado. Si bien la residencia habitual o otro lugar que nosotros podamos encontrar a consecuencia de estas medidas de aislamiento social obligatorio, se van a acomodar también a nuestro presupuesto, a nuestra realidad, a nuestra relación social que vamos a tener y muchas veces también con el tipo de trabajo que vamos a desarrollar. Pasando así nosotros con el tercero, medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto. Nosotros tenemos dos, el soporte físico y el soporte digital. ¿Por qué es muy importante? Porque en el soporte físico vamos a encontrar el documento escrito,
Mientras que en el soporte digital, nosotros vamos a tener los correos electrónicos, el intranet, las plataformas. Por ejemplo, ahorita el Zoom. El soporte físico, las diapositivas que yo estoy utilizando para poder hacer medio de mi exposición, un instrumento o herramienta para poder ejecutar dicho proyecto. Bien, teniendo esos dos, yo tengo que tener una facilidad de prestación, un mecanismo para desarrollar mi trabajo remoto. ¿Cuál está haciendo ahorita? El internet, la computadora, el celular, mis beneficiarios, todas aquellas personas que intervienen, ya sea como soporte físico, como soporte digital, o como medios también de una modificación, entre el empleador pueda comunicar a su trabajador las modificaciones. ¿Por qué hablamos mucho de ello? Por lo siguiente, porque si actualmente ya vamos más de un año, por así decirlo, con el teletrabajo, de manera a distancia, que nos permite seguir cumpliendo nuestros horarios de oficina, nuestros tipos de trabajos que vamos a desenvolver, como también ser dependientes o autónomos en cada uno de los casos que se pueda nosotros encontrar en el trabajo, también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que disponer de accesos o medios que antes no era necesario tenerlos. Y dentro de ello, no solo se encuentra algo muy importante, sino también algo vital, los cambios que se han producido en la norma laboral. Siendo tres cosas actualmente en la diapositiva primera que les muestro, importantes. El horario. Si bien en un horario presencial cumplíamos unas 8 horas de trabajo, es de por claro que estando detrás de una pantalla que afecta la salud, porque nos hace daño a los ojos, que afecta el estar sentado, ¿cierto? También nosotros tenemos derechos, y justo eso iba, los derechos de un trabajo digno. ¿Y cuáles son las circunstancias, los dispositivos, los medios? La primera va a ser el horario y la jornada laboral, que de por sí en la mayoría de trabajos se ha reducido, inclusive el horario de 8 horas se ha podido tripartir, teniendo un horario escalonado y entre trabajadores pudiendo pudiendo intercalar los días de trabajo. ¿Cómo puede decir? Trabajador A y trabajador B para una misma empresa tienen que cumplir una misma función intercalando días. A puede ser días lunes, miércoles y viernes, y los días que no le corresponde a la puede estar B. Bien, la permanencia de la empresa. Como bien les habíamos explicado hace un momento, les hablábamos de las disposiciones de la suspensión perfecta de labores que se le había aplicado como un medio de opción a las empresas. ¿Para qué? Este medio de opción no ha sido para que las empresas puedan evadir impuestos o para que puedan tratarnos de despedir de manera innecesaria o involuntaria. No ha sido así. Esta prestación que se ha dado ha sido con el fin de que no se rompa el lazo entre el empleador y el empleado, que siga el trabajo, que no se termine ese lazo laboral. ¿Y cómo se ha hecho? De manera de que se pueda adelantar vacaciones, de manera de que se pueda intercambiar horario, de manera que se puedan dar satisfacciones entre la empresa y sus empleados. ¿Pero eso se vio? No. ¿Qué fue lo que se vio? Un abuso laboral por parte de las empresas, que de por sí se afianzaron de dicha disposición del Estado para poder despedir a la gente, ¿cierto? Y muchas veces sin pagar el trabajo que ya se había ejercido por parte del empleador. Bien, el lugar del trabajo. Las tecnologías de la información, las comunicaciones, el impacto que hemos tenido en el lugar de trabajo. Si se empieza a hablar de dos tipos de trabajadores, son aquellos que tienen posibilidades de teletrabajar. Como les decía, en nuestro caso de nosotros, que somos estudiantes, la posibilidad de poder contar con una laptop, la posibilidad de poder contar con internet y la posibilidad de poder contar con medios que nos den esa facilidad de acceso a un desarrollo virtual. Bien, en cuanto a lo segundo, el liderazgo y las relaciones con los colaboradores. Como bien les comentaba, es muy importante y vital que nosotros podamos tener relaciones entre los directivos y los trabajadores. Que la empresa no solo se aboque al ingreso subfactorio o subeconómico que se pueda tener entre el empleador, sino también al desarrollo personal o psicológico o social que pueda tener dicho trabajador. ¿A qué nos encontramos? Al hecho de observar lo que se hace, el control, la supervisión, las tareas o funciones que se puedan desarrollar, una dirección basada en objetivos, pero objetivos reales, objetivos que estén en un impacto de nuestra realidad que estamos actualmente en un teletrabajo a distancia, virtual. El trabajo como medio de desarrollo profesional y personal, de por sí son los ciclos económicos que vamos a encontrar. Los laborales que afectan el empleo,
la pandemia que se ha provocado de por sí esta enorme desajuste en la fuerza laboral, donde se han eliminado muchos empleos, ¿cierto? Que han generado un lapso muy breve, sí, de que se pueda volver a trabajar, como también de otras personas que sea un lapso de permanente, que no vuelvan a tener el trabajo. Bien, siendo ello, volvamos a nuestro tema, al título, los dispositivos legales que van a defender el derecho al teletrabajo digno durante tiempos de pandemia. ¿Cuáles son actualmente? Pues les explicamos. Toda empresa, mediante un decreto aprobado el 10, hoy día, el 10 de junio del año 2021, está aprobado el teletrabajo o trabajo remoto. Que sí, en la ley del trabajo remoto se aplica para instituciones de colegios, instituciones públicas o privadas que puedan brindar servicio educativo. Mientras que el teletrabajo van para todas estas entidades que cumplen responsabilidades hacia la ciudad de manera pública. Entonces, ¿qué nos decía? Que los dispositivos legales que nosotros tenemos que tener, no solo se basa en un sueldo, no solo se basa en cumplir el horario de trabajo para que tu sueldo sea remunerado, no, sino que tu derecho a teletrabajo digno durante este tiempo de pandemia es que puedas tener un acceso a Internet. ¿Y quién te lo tiene que brindar? Tu entidad. ¿Pero es así? Pues no. Justo de eso trata esta campaña de difusión virtual, de que ustedes como población beneficiaria puedan con ello informarse y hacer respetar sus derechos, pero sabiendo también como punto de partida que el derecho parte de la comprensión del respeto hacia el otro, ya que el derecho de uno termina cuando inicia el derecho del otro. Bien, siendo ello, damos por terminada la exposición, esperando que haya sido de su agrado, sin quitarles mucho tiempo, una concisión breve y clara sobre el tema, donde también nosotros, de por sí, con dicha exposición, también les invitamos a lo siguiente, a que puedan responder la encuesta de impacto del proyecto. ¿Qué les ha parecido la ejecución que hemos realizado en este momento? Si les ha sido dicha información, han sido de consideración para ustedes para poder resolver situaciones de su vida diaria, de su día de trabajo, en la actualidad. Si la comunicación que se ha realizado con su persona ha sido de manera clara, precisa y oportuna. Si los materiales que ha recibido han sido dinámicos, claros en su información, si usted ha logrado comprender la información que se le ha brindado oportunamente, y si usted considera que la orientación brindada es suficiente, pues ¿para qué? Para solucionar un problema. ¿Volvería a formar parte de beneficiarios del proyecto de responsabilidad social si en caso volviéramos a nosotros a ejecutar una próxima charla? Son 6 preguntas a las cuales ustedes, por favor, ya que tengo 48 participantes, les pido me puedan responder. Son 6 preguntas que tienen que marcar, como también la segunda opción, que les voy a mostrar al siguiente. Nosotros también tenemos una encuesta de salida. Dicha encuesta de salida es para nosotros poder responder 5 preguntas, como ustedes pueden visualizar en este momento en su pantalla. 5 preguntas que nos van a ser de utilidad para nosotros poder, mediante una tabulación, mostrar el resultado, el impacto que hemos tenido con la ejecución con nuestra población beneficiaria. Teniendo como primera pregunta, si usted tiene el conocimiento sobre los dispositivos legales que definen el derecho al teletrabajo digno. Como hace un momento le explicaba, que de por sí se implementó una computadora y el Internet, ¿cierto? ¿Que quién tiene que brindarlo? La empresa donde ustedes laboran. Si durante la pandemia se expidió el Decreto Supremo 011-2020, que les expliqué, las cuales son medidas que tienen para optar durante el regreso a sus labores, ¿ustedes tienen conocimiento sobre cuáles son? Pues claro. Como bien hemos debatido en la charla o en la ejecución que les he realizado, dicho Decreto Supremo 011-2020 trató de defender el labor o la conexión y de no perder el lazo entre empleado y empleador. Tercera pregunta, ¿conoce usted de medios o mecanismos que se pueden realizar para un teletrabajo a distancia o de manera virtual? Pues claro, medios y mecanismos, el medio que yo apliqué siendo un medio virtual, siendo mis PPTs, y mi mecanismo mediante la sala Zoom, que es la que estamos realizando. La pregunta 4, si sabe usted de algún sustento legal establecido por el Estado que pueda ser de decreto supremo, como bien les habíamos estipulado, el 011-2020. Y como última pregunta, si usted conoce cuáles son los principales cambios que se han producido en la normativa laboral
a consecuencia de esta pandemia. Pues como les habíamos dicho en nuestra charla de ejecución, si bien de por sí nos ha agarrado a todos dicha pandemia, pues también sepamos que los cambios presenciales a no presenciales, a estar detrás de una pantalla y tratar de acostumbrarnos a la modalidad en que estamos de manera presencial, sí ha sido un gran reto. Pero todo hombre, y más aún el hombre peruano, está asumiendo los retos. Bien, siendo ello, damos por finalizada la ejecución. Les pedimos que por favor puedan responder ambas encuestas, siendo uno la encuesta de impacto del proyecto y siendo la segunda la encuesta de salida. ¿Alguna pregunta por parte de la población beneficiaria? Estamos aptos para poder responder sus preguntas. Si alguno de ustedes se ha podido quedar con alguna duda, algún interrogante, o si desea acotarnos algo a dicha información, o aconsejar, o alguna opinión o aporte a dicha ejecución. Sí. Sí, bienvenido. ¿Su nombre es? Baker. ¿Qué tal? Buenas noches. Díganos. Mi pregunta es si usted está o tiene conocimiento que si se está cumpliendo con el Decreto Supremo 011, lo que es el trabajo remoto. Así es. Muchas gracias. Respondiendo a su pregunta, el Decreto 011-2020 ha sido realizado el año 2020, es decir, el año pasado. Este decreto se tomó como una disposición preventiva por medio del Estado hacia la población y de por sí se estipulaba ahí un trabajo remoto. No se respetó a los inicios porque ningún medio, ninguna empresa, ni nosotros mismos estamos preparados para asumir un trabajo virtual o, por así decirlo, en casa o en nuestro alojamiento. Mientras que con el pasar del tiempo, en la actualidad, desde el día de hoy, se ha empleado no un decreto, sino una ley normativa que nos habla del trabajo remoto. ¿Cómo cambia este teletrabajo a trabajo remoto? Si bien el teletrabajo se entendía solo por una intención que se realizaba en casa o a distancia o mediante un medio virtual, el trabajo remoto cambia dicha acción equiparando que no solo va a ser por los mismos medios, que va a ser en casa de manera virtual, sino también que se va a establecer un horario que va a estipular un sueldo remunerativo con los mismos derechos del que usted estaba contratado. Es decir, si usted en una empresa ganaba 800 soles con 10 minutos, con 8 horas de trabajo, de igual manera, si se le reducen las horas, tenía que ganar el mismo sueldo, que es la ley que recién se ha aprobado en el Congreso. Sí, pero conforme yo tengo conocimiento, pues este decreto supremo, lo que es el trabajo a remoto, no se está cumpliendo, porque hay instituciones públicas del Estado, pues que sí están ejerciendo pues su trabajo, lo que es el trabajo remoto, pero también hay instituciones que lo están haciendo de manera presencial. Ejemplo, lo que es el CEN, el Centro de Emergencia Mujer. No están trabajando como lo menciona este decreto supremo. Correcto. Entonces, no hay igualdad de derechos, ¿no? Justo Por ejemplo, ahí lo estipulábamos. Entonces, no se está cumpliendo. Entonces, bueno, esa era mi observación, pues no sé lo que yo le estaba preguntando, si se cumple o no se cumple lo que es este decreto supremo. Sí, justo eso le hago hincapié de una vez más. Como le decía, si bien nos hemos acostumbrado recién a esta disposición, como usted bien dice, no se cumple. ¿Por qué? Porque un decreto no viene a ser una disposición obligatoria. Un decreto es una disposición momentánea. Este decreto surgió en 2020 porque razón de ello recién se dio la pandemia. Recién en 2019 estuvimos aprendiendo, acostumbrándonos a este COVID que nos afectó. Entonces, actualmente las empresas están sujetas a cumplir la ley que recién se ha dispuesto hace una semana, que de por sí todo este tiempo que nos hemos encontrado mediante un decreto que tiene que salvaguardar nuestros derechos, no nos ha estado protegiendo ni avalando. Es ello lo que va dicha ejecución que estamos nosotros realizando con ustedes, donde de por sí nosotros pedimos justo ello, ¿no? Que se haga justicia, pero una justicia que nos equipare y que nos respalde. Yo no puedo proceder mediante un decreto porque un decreto es momentáneo, solo nos respalda por un determinado tiempo. Mediante que una ley sí es de por vida y ahí sí puede ir procesos legales, inclusive sanciones legales para instituciones. Sí, pero como le digo, si usted dice que esta es momentáneo, pues entonces, ¿por qué hasta ahora, pues los juzgados, por ejemplo, en Lima,
están trabajando lo que es remoto, no están trabajando de manera presencial hasta la fecha. Claro, ¿no? ello, estimado beneficiario, lo vemos como le había estipulado actualmente. Hay incluso instituciones, centros educativos que están dictando clases, pese a que tal vez de ciertas maneras está estipulado que no. Pero ¿por qué se da ello? Porque hay dichos decretos que también nosotros tenemos ciertos vacíos legales. En este decreto que nosotros 011-2020, un vacío legal enorme que se ha visto y por lo que se ha propuesto una ley recién vigente, es lo siguiente, es que no para todas las disposiciones que se ha visto un trabajo a distancia o virtual se vean obligadas, es decir, aquellas instituciones que puedan respaldar una seguridad entre sus trabajadores y entre la manera de ejecución de su trabajo puedan realizarlo de manera presencial. Ellos sí, firmando constancias de salud que el mismo empleador le va a facilitar a su empleado, donde usted pueda darle una constancia de que no está contagiado de COVID y de que por si caso usted se enfermara, pues la entidad o la institución donde usted labora va a cubrir ello. Así es. Ok, conforme. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias por sus preguntas, porque sus preguntas nos hacen a nosotros sentir satisfechos, como población ejecutora, para que poder también aclararle las dudas que ustedes puedan tener, porque es de por sí a lo que nosotros venimos a realizar una charla. Bien, tenemos un comentario en chat. Todo está claro. Felicitaciones por la información del dicho decreto que es bastante importante. Así es, en la actualidad. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Para no dilatar... Perdón, ¿sí? Creo que tenemos un poco los audios encendidos. Bien, como les estaba comentando, muchas gracias por participar. Por favor, les invitamos a que no se olviden de realizar dichas encuestas que les acabo de comentar, la encuesta de impacto del proyecto, como también la encuesta de salida del proyecto. Muchísimas gracias y tengan ustedes una buena noche.